Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta de las cosas que hemos estado discutiendo. De todas maneras, ya hablé con el auxiliar, van a hacer más ejercicios, digamos, en clase auxiliar acerca de las últimas cosas que hemos estado viendo y vamos a tratar de darles más tareas a la casa para que, o hacia la casa, o problemas propuestos en realidad, para que puedan estudiar y hacerles preguntas más adecuadas a los auxiliares. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar. Profe, ¿hay fecha para la tarea ¿Estamos o bien? lo Entonces que? no hay ninguna pregunta que quisiéramos hacer, si no comenzamos. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Si es que no hay preguntas, eh, estábamos analizando entonces la ley de Gauss, o estábamos aplicando, estábamos estudiando la ley de Gauss, que está acá, la ley diferencial de Gauss. Entonces, habíamos tratado de ahora colocar materiales, empezamos con los conductores, prontamente nos vamos a mover hacia los aislantes, ver qué propiedades tienen, pero por ahora lo que aprendimos fue que los conductores no tienen entonces campo eléctrico al interior cuando estamos en el régimen que llamamos estático. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy día es un poco estudiar esta ecuación, que es la ecuación de Gauss. Vamos a hacer algunos comentarios importantes de ella y particularmente lo que espero que hacer hoy día es explicarle cuál es la densidad de carga de una partícula y también a partir de esta ley de Gauss, ahora usar un poco el potencial y escribir una ecuación para el potencial que nos va a permitir describir muchos fenómenos que llamamos la ecuación de Poisson y Laplace, y vamos a tratar de ver cómo se puede resolver y entender un poco mejor esta ecuación que llamamos de Laplace y Poisson. Entonces, vamos a volver a nuestra hoja y ahí vamos entonces a tratar de empezar a colocar estas ideas, digamos. Profe, una consulta. La semana Ya, pasada no ok, había, no ahí está había apareciendo. planteado. Entonces, ok, voy a apagar esto, ahí creo que se ve mejor. Entonces, lo que vamos Profe, entonces a empezar hoy día es analizar un poco algunas propiedades especiales de esta ecuación. Entonces, vamos a colocar propiedades, llamaríamos propiedades de la ecuación de Gauss. Ok. ¿No se escucha? Déjenme ver si el micrófono está bien. ¿Alguien más no me escucha? ¿Me pueden confirmar si alguien no escucha bien? O sea, veo que... Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, ¿me escucha de vuelta o no? Súper bien, en realidad tengo fuerte el volumen. Entonces, ¿me escuchan? Entonces, bien, digamos. ¿Me vuelven a decir si Ya, profe. sí? ¿Sí? Ya, no, es que era para asegurarme que podía escuchar el micrófono de las preguntas. Ok. Sí, sí, yo supongo que todo lo otro escucha. profe, tenía una duda, que eso es lo que le quería preguntar. Sí, sí, La dime. semana pasada nos mandó como un ejercicio para hacer que calculáramos las imágenes Sí, que se proyectaban en un casquete esférico con respecto a una carga puntual a una distancia D mayor a R sí, del mismo casquete. sí. ¿Cómo se hacía? Yo lo intenté hacer por imágenes, o sea, basándome en lo que nos había mostrado del ejercicio con los dos espejos Sí, sí. perpendiculares, y no lo pude hacer, no Ok. pude hacerlo. Es un problema, no es fácil. De todas maneras, el auxiliar lo va a resolver, pero te doy alguna indicación, digamos. O sea, lo que tienes que hacer es que tienes que, en realidad, no es un problema fácil, porque tiene que ver con la curvatura, tiene que ver con cuando tienes una esfera, eso tiene un casquete esférico, uno tiene una curvatura, entonces cuando colocas una carga Q acá, entonces la forma de hacerlo es algo que no sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha pasado, pero si en vez de, bueno, es raro encontrar un espejo esférico, pero seguramente todos alguna vez les ha pasado que si uno se acerca y toman una cuchara, ¿ok? Se toman una cuchara, se van a dar cuenta de que si uno se acerca, o sea, si uno se coloca, digamos, cerca de la cuchara, digamos, y se mira, no sé si alguna vez lo han intentado, uno se ve, bueno, primero se ve invertido, ¿ok? Eso tiene que ver con, vamos a ver con el signo, pero se ve muy pequeño. No sé si alguno de ustedes ha hecho esa experiencia, acercarse a una cuchara bien pulida y mirar cómo se ve. ¿Ok? Si hacen eso, eso exactamente resuelve este problema. Entonces uno va a encontrar que aparece una imagen acá
pero lo divertido es que hay que colocar esa posición, bueno, hay que tratar de resolverlo, hay que imponer que el campo eléctrico en la superficie es solo normal, eso es lo que hay que hacer, y no es fácil resolverlo, pero la respuesta, si quieren verlo, hay que colocarle una distancia, hay que pensarlo bien, que va como algo así como el inverso de la distancia donde está puesto esto, ¿ok? Y también hay que jugar con el radio de curvatura, ¿ok? Eso lo voy a dejar que lo descubran con el radio, ¿ok? Pero en auxiliar van a hacer con cuidado este problema. Se lo dije al auxiliar porque creo que es un problema que si no lo lograron resolver, seguramente muchos no lo pueden hacer. Lo pueden ver. De todas maneras, está escrito en muchos lugares, pero lo vamos a ver en detalle en la clase auxiliar. Pero simplemente una indicación, tiene que ver con la curvatura de la esfera y la distancia, R sería la distancia donde está la carga. ¿Ok? Pero no es fácil, y eso, si es que lo entretenido alguien lo quiere resolver en forma experimental, lo pueden hacer cuando toman una cuchara. La cuchara tiene una curvatura, no es perfectamente esférica, pero tiene una curvatura, y si se acercan se van a dar cuenta que uno se ve al revés y uno se ve chiquitito a una cierta distancia. Exactamente pasa el mismo efecto que pasa acá. ¿Ok? Así que los dejo un poco a descubrir. No sé si respondo completamente la pregunta, claro, no respondí entera, pero lo vamos a hacer en detalle en la clase auxiliar porque me parece importante. Simplemente que me demoré un buen rato explicarles por qué va ahí, digamos, y eso no es lo que quiero hacer ahora. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Profe, otra duda. Sí, ¿Hay sí, alguna fecha para las tareas o control? sí. Las fechas las puse se las coloqué, de todas maneras tengo anotadas, pero se las coloqué en el email que les envié, les detallé exactamente las Ah, fechas ya, que vamos a gracias. usar, pero te las puedo recordar de todas maneras. Según yo recuerdo, tengo el 11 de mayo, es una semana, va a ser la tarea, entonces la tienen que entregar la semana subsiguiente, el 16. El control 1 está estimado en la semana del 15 de junio y el examen está estimado en la semana del 20 de julio. ¿Ok? Así que, de todas maneras, está detallado en ese email que les puse. Si es que tienen dudas, me preguntan de todas maneras, pero esa es la fecha que están estimadas, digamos. Sí, y pronto voy a subir, ya hablé con los auxiliares, vamos a hacer el ejemplo de interrogación y se lo vamos a subir prontamente para que, bueno, tengan bien claro cómo vamos a tratar de hacer las cosas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Entonces, la tarea decía 18 de mayo. Yo tengo anotado 10 de mayo. Bueno, lo reviso. Si decía 18 de mayo, lo voy a revisar y, bueno, la correré, pero quizás decía la entrega el 18 de mayo. O sea, seguramente me equivoqué en redactar, pero en mi agenda anoté que la iba a anotar el 11, pero voy a revisar el mail. Si dice 18 de mayo, lo tendré que correr. Pero a priori era el 11 de mayo y la entrega era el 18. Esa era mi idea original. Pero lo reviso. El profe era el 18 de mayo. Ok, bueno, entonces lo cambio. Entonces puse 18. Entonces colocar acá. Entonces la entrega sería el 25. ¿Ok? Porque es una semana. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? De todas maneras lo voy a volver a escribir. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si no hay duda, entonces vamos a empezar a tratar de explicar esto de las propiedades de la ecuación de Gauss. Como vimos, entonces, la ecuación de Gauss tiene una forma muy simple. Nos dice que el gradiente del campo eléctrico, es decir, eso nos mide cómo se deforma el campo eléctrico, está dado por el hecho que hayan fuentes, es decir, que hay una densidad de carga, ¿ok? Rho, partido por epsilon 0. Esta es la ley de Gauss, que es por ahora la ley importante que hemos estado tratando de entender bien. Entonces, la primera pregunta que a uno le emerge, que no había podido todavía explicarles con cuidado, pero ahora sí me voy a tratar de explicar con cuidado, es cuando uno tiene una carga puntual, ¿ok? Coloquemos una carga puntual, por ejemplo, acá, con carga Q, ¿ok? De esta carga puntual sabemos muchas cosas. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que, bueno, el campo eléctrico, cuando tomamos y lo calculamos en todo el espacio, el campo eléctrico, entonces, una carga puntual, sabemos que es Q partido por 4pi epsilon 0. Si colocamos la carga en una posición R0, o sea, de acá escojo la posición y la llamo R0 y me pregunto el campo eléctrico en R, entonces eso sabíamos que iba simplemente como R menos R0 elevado al cubo y arriba el vector R menos R0. ¿Ok? Eso era el campo eléctrico que habíamos descrito y entendido antes. Entonces, ahora quiero volver sobre este problema y ver una pequeña dificultad que incluso desarrolló un nuevo tipo de matemáticas, un nuevo tipo de concepto de las matemáticas, que es la siguiente. Si yo aplico la ley de Gauss,
entonces necesito entonces entender la densidad de carga. Y aquí fíjense, no aparece la carga Q, sino que aparece la densidad de carga. Entonces, la pregunta natural que emerge es, ¿cuál es la densidad de carga de una carga puntual? Un poco redundante, pero es decir, de una carga puntual. ¿Por qué nos interesa eso? Obviamente porque nosotros construimos todas las densidades de carga como superposición de cargas puntuales. Estamos pensando en electrones, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo yo describo la densidad de carga de un objeto puntual. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo mi carga Q aquí, que la vamos a colocar aquí de nuevo, y yo tomo un volumen cualquiera, que lo voy a ilustrar con este color que está acá, tomo un volumen cualquiera, y entonces tomo este volumen cualquiera, y yo hago ahora la integral de este volumen cualquiera, B, entonces hago la integral de ρ, de la densidad de carga, en este caso la carga puntual, de B, y este B tiene, la única gracia de este B que tiene acá, donde si quieren decimos la carga, Q está al interior de B, y esto es para todo volumen B, eso es lo interesante, me debiera dar la carga Q. ¿Ok? Esta es la propiedad que es un poco extraña, digamos. O sea, este ρ que estoy buscando, esta densidad de carga, de una carga puntual, tiene que ser tal que para todo volumen B que encierra la carga Q, me tiene que dar Q. ¿Ok? Y esto hace algo extraño, hace algo que no estamos muy acostumbrados porque este tipo es una función rara. O sea, ¿qué tipo de cosa tiene que ser esto? Esto tiene que ser que si yo tomo otro volumen, llamémoslo B', voy a colocar quizá otro color, otro volumen B' aquí un poco más grande o más chico, en realidad, o da lo mismo, mientras contenga la carga, este volumen va, llamémoslo, no sé si se alcanza a ver el B, voy a colocar un B2 ahí, voy a quizás enfatizar que es un volumen 2, entonces si yo tomo la integral sobre B, de ρ de B, o la integral sobre cualquier otro volumen, B2, ρ de B, mientras incluye la carga, entonces el resultado de esta integral tiene que ser exactamente Q. ¿Ok? Entonces esto tiene que ser válido para cualquier volumen que me dé la gana. Eso hace un pequeño problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema Profesor, antes de que cambie de página, no sé qué tan relevante era porque llegué como un minuto, 2 minutos tarde. Me perdí la primera parte como de la cuchara. No sé si era, no no, sé a eso qué no se es muy refería. relevante. Eso es, lo van a ver en clase auxiliar. O sea, Ok, pronto en clase auxiliar. No de todas maneras lo voy a escribir. Pronto en clase auxiliar van a resolver el problema de la esfera y una carga, usando la imagen. perfecto. Entonces traté de explicarle que un ejemplo, que en la práctica podemos aplicar esto, es cuando nos acercamos y vemos una cuchara. Uno se ve invertido y se ve chiquitito. El mismo método de la imagen sirve para explicar dónde colocar la carga en una esfera. Ok, se refiere al problema que había dejado propuesto en la clase anterior Sí, entonces. sí, que Ok, no es fácil, ¿ah? Por eso no lo voy a hacer ahora y van a hacer la clase auxiliar y va a tomar quizás la mitad de la clase en resolver el problema porque es complejo. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, ¿cómo resolver? ¿Qué es esto? Esto es una cosa muy exótica, muy interesante y que hizo que tuvieran que inventar nuevos conceptos de las matemáticas, de hecho. Entonces, ¿qué es esto? O sea, fíjense que si yo tomo cualquier volumen, entonces para todo volumen B que contiene la carga, entonces para todo volumen B que contiene la carga, entonces la integral de B, lo volveré a decir, de ρ de B nos debe dar Q. Por lo tanto, ¿cómo debe ser ρ para que satisfaga esto? Bueno, entonces uno espera intuitivamente que este ρ es tal que, si yo ahora escribo este ρ de X, voy a tratar de intuitivamente tratar de explicarlo, puedo dar más explicaciones, pero primero una explicación un poco pobre, pero correcta. Este ρ de R tiene que ser tal que, si yo vengo y me paro en cualquier punto del espacio que no está la carga, ¿cuánto tiene que haber la densidad de carga? Si me paro en cualquier punto del espacio que no está la carga, intuitivamente, ¿cuánto creen que debería Cero. valer? Cero, porque no hay Cero. carga. Muy bien, cero, porque efectivamente no hay cargas. Así que debería ser para cero cuando R no corresponde a la posición donde está la carga. Llamemos R0 siendo la notación de acá donde está la carga. O sea, aquí la carga está puesta en este lugar R0. Entonces, para todo R que no está la carga, tiene que ser
cero, porque no hay carga, no hay densidad de carga, no hay nada. Y por lo tanto, si yo tomo un volumen infinitesimal acá y calculo el número de cargas partido por el volumen, me da cero, no hay nada. Sin embargo, ahora tengo el problema de que, obviamente, cuando estoy en R igual a R0, ahí está la carga, así que tiene que tener algo especial la densidad de carga. Pero si yo hago una integral de algo finito en un volumen infinitesimal, entonces, pregunta, ¿cuánto me debería valer la carga? Si hago eso, ¿cuánto debería ser la densidad de carga? Intuitivamente. ¿Alguien se imagina cuánto debería valer la densidad de cargas? ¿No? ¿Nadie tiene alguna idea o una intuición? ¿No? Bueno, hay un problema interesante, si es que no sé si alguien tiene alguna idea, ¿no? Entonces, la única forma... Indefinido, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Cuando uno está como en la carga se indefinida, ¿o no? Se indefine, pero en realidad indefine porque fíjense, la integral está definida, siempre me tiene que dar Q, ¿ok? Y ese indefinido significa matemáticamente es que, ¿cómo puede ser que tenga una integral que me da algo finito en un volumen tan pequeño como me dé la gana? Porque R0, cualquier cosa que yo encierre, incluso algo infinitesimal tan pequeño como quiera, siempre me da Q. Por lo tanto, la única posibilidad sensata es que esto valga infinito, ¿ok? Tiene que valer infinito. Veamos que en realidad esto está acá, va a tener un sentido preciso, pero es la única forma que sea posible. Es decir, ρ, puedo escribir, vale, en R0, en R igual R0, vale infinito. Y la razón por la cual vale infinito es para que para todo volumen B, para todo volumen que me dé la gana, ρ, tan chico o tan grande como me dé la gana, tiene que ser finito. ¿Ok? Esa es la razón. Si tomo para todo B, la única forma es que sea infinito. Este tipo de cosas nos va a inventar una cosa especial, tiene un nombre, le llamamos delta de Dirac. ¿Ok? Delta de Dirac. ¿Ok? Pues primero voy a anotar el símbolo y voy a tratar de explicársela un poco más intuitivamente qué es lo que es, por supuesto. Entonces esta función de R lo que es va a ser que vale 0 en cualquier lugar del espacio, pero cuando justo está en R0, la vamos a llamar delta Dirac y vamos a usar una delta en honor a Dirac porque usaba esta notación de delta de Dirac. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, primero que nada, este tipo de cosas tiene un nombre especial porque obviamente nosotros no conocemos funciones. Si la tuviera que graficar, graficaríamos algo de la siguiente forma. Si la tuviera que graficar, sería algo así, como si yo grafico esto así, entonces aquí coloco, supongamos R, y acá coloco R0. Esta es una función que vale 0 en todos lados, y en el punto, discontinuamente vale infinito. O sea, lo represento así, pero vale infinito. ¿Ok? Sería un gráfico de cómo sería delta de R menos R0. ¿Ok? Obviamente eso no es una función, no es como, o sea, sí está definida punto a punto, pero tiene una propiedad muy patológica, digamos. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas las llamamos en realidad delta de R. ¿Ok? En el lenguaje de las matemáticas, para distinguirle las funciones, la llamamos, es una distribución. ¿Ok? Es el nombre técnico, se lo llaman distribuciones. Y solo este símbolo matemático solo tiene sentido en una integral. Voy a tratar de explicar cómo uno la puede aproximar y tratar de darle una representación donde uno entienda de qué se trata, porque puesto así, uno es difícil, uno no entiende qué símbolo es esto, qué quiere decir esto hasta acá. Entonces, voy a hacer lo que llamamos una representación, y eso nos va a ayudar a entender bien lo que es una delta Dirac, y quizás la buena forma de entenderlo. O sea, quizás lo más correcto, esto fue un poco la motivación de una carga puntual, pero quizás la forma de entenderlo más fácil es lo que llamamos una representación. ¿Qué es una representación? Lo que voy a hacer es que, ok, yo no conozco funciones así, yo conozco funciones suaves, entonces voy a tratar de inventar una función suave que de alguna forma se transforme en lo que llamamos una delta de Dirac. ¿Cómo hacer eso? Entonces, imagínense, entonces, lo siguiente. Yo voy a buscar una función, primero quizás la voy a escribir un poco así. Primero que nada me voy a suponer que tengo una función tal que tomo
f de x, una función cualquiera que me dé la gana, y la quiero multiplicar por una delta de Dirac, ¿ok? Que la voy a colocar en 0. ¿Ok? Significa que esta función por ahora ya lo voy a representar. Esta función vale 0 en todos los puntos del espacio, salvo en 0 que vale infinito. ¿Ok? Eso es lo que debería hacer. Si yo integro esta función entre dos números, uno negativo y uno positivo, si quieren coloco uno acá, llamemos este A y este B, donde A y B son positivos, este integral lo que debería darme es siempre darme f de 0, es el valor de la función 0, para todo intervalo, para todo, si quieren, A y B positivo. ¿Ok? Para todo A y B positivo, si me doy un intervalo, entonces esta función es tal que integrada, que me falta un delta x aquí, obviamente falta un delta x, ok, integrada esta función me da f de 0 para toda función f de x que me dé la gana. ¿Ok? Entonces, esto sería, Profe, no entiendo muy bien lo que está dentro de la última integral que anotó. lo voy a Como que escribir más grande, no... sí. Me quedo muy chiquitito, Sí. sí, va a ser más grande. Entonces, menos a b de delta x de f de x por delta de Dirac en 0, ahí no tiene el menos algo, está en 0. Esa integral, por definición, o lo que vamos a llamar esta delta de Dirac, es simplemente evaluar la función en 0. ¿Ok? Entonces, aquí no importa cuál sea la función. No importa cuál sea la función, multiplicada por una delta de Dirac e integrada en un intervalo que va de los números negativos a los números positivos. Por eso aquí coloqué que A y B son positivos. Siempre esto me queda eso que está ahí. ¿Ok? Entonces lo que quiero hacer es tratar de hacer una representación. ¿Qué tipo de función puede ser una cosa, o qué tipo de cosa puede ser esta cosa que llamamos delta, tal que integrada con no importa qué función? ¿Ok? Esta es una buena función, no tiene singularidad, una buena función, si quieren, puede ser discontinua, etcétera, pero está bien definida, una buena función, no importa cuál sea la función, me da siempre f de 0. Entonces me hago la pregunta, ¿qué tipo de función o qué tipo de objeto, que es una distribución, hace este tipo de propiedad matemática? Entonces, para entender eso, lo que vamos a hacer es muy simple, voy a tratar de tomar un límite, y en el límite vamos a ver que tenemos esta función. Entonces me voy a inventar una función, que la voy a llamar, si quieren, h de x, tal que tiene la siguiente propiedad. Esta es una función que simplemente me doy, digamos, acá coloco x, es una función que la voy a definir 0 en todos lados, salvo en un intervalo, y me doy un cajón. ¿Ok? Tal que la altura de esto que está acá la voy a llamar 1 partido por epsilon, y el ancho que tengo acá abajo lo voy a llamar epsilon. ¿Ok? Invento una función tal que la que está en rojo es 0 en todos lados, vale un valor constante en ese intervalo. Es decir, la voy a escribir más matemáticamente para que quede más claro qué es lo que quiero decir con esa expresión que estoy llamando h. Entonces, si quieren, si la especifico... Profe, parece que hay gente que quiere entrar a la llamada. Ah, perdón, sí. No, hay una persona que quiere entrar a llamar. Sí, ahí está. Gracias. Entonces, fíjense que ¿qué es este tipo de función h? Entonces, h matemáticamente es muy simple. La voy a llamar h de epsilon. Le vamos a colocar un apellido epsilon porque voy a jugar con este parámetro epsilon. Este h de epsilon es tal que esta función es 0 cuando estoy lejos de x a una distancia mayor que epsilon. Es decir, vale 0 para todo x que sea mayor que epsilon. ¿Ok? Cualquier x que sea mayor que epsilon es 0. Sin embargo, para x que tenga en módulo, puede ser, bueno, va a en módulo acá. En módulo, o sea, que sea mayor que epsilon, puede ser x muy negativo, muy positivo. Y cuando es menor, Profe, ese H, ¿sí? el H es la, ¿cómo es la altura? Es No, lo rojo, ¿cierto? sí, es lo rojo, es una función que lo dejé en rojo. ¿Ok? Lo voy a volver a dibujar Ya, si es ok. que no te quedó claro. O sea, el h es simplemente, lo voy a volver a hacer para que quede más claro. El h es tal que es una función que la defino así, h de epsilon de x, es lo que está ahí. Simplemente vale constante, vale 1 partido por epsilon, en el intervalo que la función está evaluada en el rango de, si quieres, menos epsilon medio a epsilon medio, ¿ok? Y vale 0 hacia acá, ¿ok? Lo puse en rojo para que vieran el 0 que está acá, el 0 que está acá, y el valor que está acá, ¿ok? Esta es la función que estoy tomando en cuenta, ¿sí? Me queda bien. ¿Ok? Ok, bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien?
Entonces, fíjense que esta función tiene ahora la siguiente gracia. Entonces, ¿qué es la delta de Dirac? ¿Cómo la entendemos matemáticamente? La delta de Dirac la entendemos en realidad como un límite. Esto es lo que llamamos distribuciones, en este caso es simplemente el límite que epsilon tiende a 0 de la función que acabo de escribir, h de epsilon de x. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando epsilon tiende a 0, esta parte de arriba tiende a infinito, es decir, para distintos valores va creciendo. Es decir, que si la dibujo, voy a dibujarla de nuevo, me doy un valor, el que me di recién, o sea, si me doy este que está acá, tiene este valor, está así. Pero si ahora tomo otro epsilon, cada vez más pequeño, lo que voy a descubrir es que la función se hace más delgada, pero a su vez más grande, porque va creciendo como el inverso de eso que está ahí. Entonces, mientras epsilon tiende a 0, esta función cada vez se va haciendo más pequeña, y por el otro lado va creciendo a infinito, y en el límite, cuando epsilon es infinito, efectivamente esta función tiende a infinito, ¿ok?, en un intervalo que es 0. ¿Ok? Veamos qué propiedades tiene esto cuando integro, si yo uso esto para integrar. Entonces, esta es una representación muy cómoda que nos sirve para entender cómo entender estas funciones, que son difíciles de imaginar, funciones que son 0 en todos los puntos, salvo en 1, ¿ok? Pero acá, en cambio, tenemos esta representación que tenemos, una función que en un intervalo es finita, pero a medida que hago cada vez más chico el intervalo donde no es 0, la función crece de manera que va como 1 partido por el ancho del intervalo. Entonces, veamos que esto está acá. Entonces, efectivamente, a mí se me ocurre hacer la integral de cualquier función de la forma a partido por b de f de x, ¿okay?, donde supongo que a y b son positivos por una delta de Dirac. Entonces, donde vuelvo a insistir, no olvidar a y b positivos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar mi límite para entenderlo. Entonces, esto lo puedo entender como, esta integral la puedo entender como hacer el límite. Ahí es un poco de descuido, en el sentido que voy a intercambiar límites, pero está bien definido. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que voy a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿De qué cosa? De la integral de mi función, que esa la entiendo mejor. En vez de usar la delta, voy a usar mi representación de f de x, de la función h de x por delta x. ¿Ok? Y esta integral, fíjense, esta sí la puedo hacer, esta la entiendo un poco mejor. Esto es una función que es constante, esto es una función cualquiera, epsilon es un parámetro que después lo tiendo al límite tiende a 0. Entonces, para hacer esta integral, fíjense, es muy fácil. ¿Cómo la hago? Bueno, para hacerla, lo que considero es que epsilon es pequeño. Si epsilon es muy pequeño, este intervalo es muy chiquitito, y por lo tanto, si este intervalo es muy chiquitito, podemos usar lo que llamamos el teorema del valor medio. Simplemente, teorema del valor medio, podemos aproximar f evaluado en algún punto del intervalo. Como voy haciendo el intervalo tiende a 0, el epsilon en forma simétrica, tomo el punto medio. Así que eso lo voy a evaluar en f de 0. ¿Ok? Simplemente lo evalúo en 0 porque es el punto intermedio. H de x es 0 en todos lados, y en ese intervalo que no es 0 vale simplemente 1 partido por epsilon, así que anoto su valor, y esto lo multiplico por el ancho donde la función es no nula. En todos los otros puntos es 0, salvo cuando esto vale, cuando está dentro del intervalo que es tal que en módulo es menor que epsilon, por lo tanto tiene un ancho esa integral de tamaño epsilon. Eso es el ancho de la integral. Y por lo tanto, se fijan, en este límite esta función siempre me da f de 0. Y por lo tanto, eso me muestra que no importa cuál sea la función f de x multiplicado por una función que está tendiendo a infinito de la forma 1 partido por epsilon, y el espesor es epsilon, entonces no importa cuál sea la función que integre, el resultado va a ser f de 0. Y por lo tanto, eso me da una buena representación de lo que llamamos entonces esta delta de Dirac. ¿Ok? ¿Queda claro lo que es? O sea, la delta Dirac entonces es una función particular que tiene esta propiedad, es muy útil, que se representa así. Esta es una forma fácil de entenderla. Yo recomendaría esta la forma más fácil. Hay otras formas de representar, de hecho les puedo mostrar una, la dejé en la página web, así que voy a volver ahí a la página del curso, ¿okay?, donde hay una representación un poco más distinta. Por ejemplo, si vengo acá, acá está la delta. Entonces la delta Dirac, se fijan, aquí la representan, es un punto que va al infinito, ¿ok? Esa es la forma usual de representar la delta Dirac. Y, ok, bueno, aquí tiene algunas propiedades. Entonces, esencialmente la delta Dirac, decimos que si la definimos por trozo, es infinito o 0, que fue lo que les expliqué. Y tiene la gracia, bueno, acá está definida como una distribución, que es la forma en realidad como la definimos, como una densidad, es que si yo tomo un intervalo cualquiera, ahora un intervalo cualquiera, A y B,
multiplico una función f de x por una delta de Dirac en x0, entonces esta integral vale 0 si el rango de integración no contiene a x0 y vale f0 si el rango de integración contiene a x0. Exactamente lo que les dije, se pueden hacer con la representación que les hice antes, pero me gusta más una representación que está creo que en inglés, quizás sea más interesante. Entonces acá, fíjense que está la misma cosa, pero acá está lo que quería mostrarles. Pero, Acá, profe, ¿puede volver un poco la otra definición? La que dice que no le gusta tanto. la cual no me gusta, la de, en español, dice. La de distribución. Ah, o sea, no es que no me guste, digamos, me parece, bueno, es una forma de usar. Esto está acá, eso es lo que... Sí, esa, ¿me espera un segundito? sí, sí. De todas maneras, todas estas páginas que les voy mostrando están en la página del curso, ¿eh? Simplemente voy a aprovechar, voy a volver a ella, pero aprovecho de recordarles. Abajo coloco un montón de applet. Entonces, si busca por ahí de ver una que diga Delta, haces clic ahí y te va a llevar a esta página. ¿Ok? Digo eso para todos porque siempre les voy dejando las páginas que ocupo y cosas que voy agregando están disponibles ahí, las pueden ir mirando, me parece útil para por si acaso alguien quiere tener acceso. Entonces, esa es la definición que estábamos viendo recién, está acá, vuelvo acá. Esta de esta acá simplemente nos dice, esto más en general, porque yo la que les hice les puse justo centrada, pero esto lo está diciendo es, en un intervalo, una función multiplicada por una delta de Dirac vale simplemente la función evaluada en el origen de la delta de Dirac, ¿ok? Si el intervalo contiene al punto, y si no lo contiene, vale 0, ¿ok? Vale exactamente 0. Ahora, hay más representaciones, esa es la que le estaba tratando de mostrar en inglés. Aquí, por ejemplo, yo uso una función cajón, pero por ejemplo acá la representan, esto que ven acá, en vez de representarla con un cajón, ellos dicen, mira, en vez de tomar una representación de una función que es 0 y constante, aquí toma una función continua, que es una gaussiana. Y toman esta gaussiana en el límite que lo que llamamos la varianza tiende a 0, el inverso de la gaussiana tiende a 0. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacerla más grande para que la vean mejor. ¿Se ve mejor ahí? ¿Ahí la ven mejor? Quizás un poco más chica. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este límite? En este límite lo que hacen es que esta función que está acá, en vez de usar una función cajón, usa una función continua. Yo uso un cajón para tomar el límite, pero ellos toman otro límite en el cual representan la delta de Dirac por gaussiana, y efectivamente uno obtiene el mismo resultado. La gaussiana en el límite, cuando esto se va a 0, de esta expresión que está acá, que efectivamente en el límite converge algo que es 0 en todos los puntos y vale infinito en el origen. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a usar como distribución. Entonces, ¿qué propiedades más interesantes tiene la distribución? Simplemente algunas, voy a citar algunas, pero aquí tienen bastante detalle en las matemáticas y todo un curso entero de estudiar distribuciones. Estas son las más famosas distribuciones, digamos, la delta Dirac. Entonces tiene esta propiedad, insisto, que vale infinito y 0, que la integral vale la función evaluada en el punto, ¿ok? Acá tiene algunas propiedades, bueno, interesantes, otro tipo de representarla también, la puedo representar en Fourier, ¿ok? Pero aquí están las propiedades que me interesan, las deltas de Dirac o estas distribuciones son funciones simétricas, una función por la derivada de la delta de Dirac, fíjense, se puede derivar algo que vale 0 en todos lados menos en un punto, y uno dice, pero ¿cómo se puede derivar eso? Eso tiene sentido dentro de la integral. Dentro de la integral, uno cómo define la derivada de una distribución, simplemente, como está dentro de una integral, uno integra por parte, y al integrar por parte va a salir que va a ser la derivada de la otra función por la delta que está acá. ¿Okay? Eso es la definición de la derivada de una delta de Dirac. ¿Okay? Uno puede definir muchas propiedades en función de la expresión integral, y aquí hay un montón de propiedades, digamos, que no necesito que las entiendan, simplemente cultura general, aquellos que las quieran entender más, las pueden estudiar más. Yo solo por ahora, lo único que necesito que entiendan bien es esta propiedad que remarqué acá, que esta función multiplicada por una delta de Dirac, independiente cuál sea el intervalo, mientras contenga en el origen de la delta de Dirac, vale la función evaluada en el origen. Eso es lo único que necesito que entiendan bien, que fue lo que les traté de explicar. Pero de todas maneras están todas estas propiedades matemáticas que son bastante interesantes y se las recomiendo a aquellos que les gusta un poco las matemáticas entenderlas. Por ejemplo, esto es una propiedad más entretenida. ¿Cómo se representa una delta de Dirac en lo que llamamos transformadas de Fourier? Hoy día voy a explicar, espero, lo que llamamos serie Fourier, que está muy relacionado a lo que llamamos transformadas de Fourier. ¿Okay? Así que uno tiene un montón de propiedades muy entretenidas. Aquí está representada en otro tipo de coordenadas, en este caso está en esférica. ¿Okay? Entonces, voy a volver y ahora sí puedo finalmente volver a nuestra hoja de trabajo y
ahora sí puedo explicar, entonces, explicar nuestro problema. Entonces, con eso definí una delta Dirac, ¿ok? Una vez definida, entonces ahora sí puedo volver al problema que estaba diciendo. Entonces, nosotros teníamos la propiedad exótica de que para una carga, ahora sí colocamos una carga, entonces teníamos la propiedad de que la densidad de carga integrada en cualquier volumen, ¿ok? Nos tiene que dar Q. ¿Ok? Eso es lo que nos tiene que dar para todo volumen B que contiene que contiene la carga. Por supuesto tiene que estar contenida. Entonces, ahora sí puedo responder, pero la pregunta era, ¿qué era ρ en este caso tan extraño? Bueno, la respuesta a eso es que ρ simplemente va a ser una delta Dirac. Eso es lo que vamos a decir. O sea, la densidad de carga, Profe, una carga en la puntual. integral dice carga está como en la integral el límite, una cosa así. ¿En cuál? ¿El de acá? O sea, en la integral de la de más abajo, la última que anotó. No, no, ¿Esa carga es el límite de la integral? ¿O no, cómo es? puse que la integral de volumen que contiene la carga. El volumen tiene que contener la carga para que sea Q. Ah, ya, ok, ok. ¿Ok? El volumen que estamos viendo ahí contiene la carga. Entonces, ¿cuál es esta densidad de carga? Bueno, muy simple, va a ser dr, va a ser simplemente, si la carga está en R0, va a ser simplemente la delta Dirac de colocar R en R0. ¿Ok? Por la carga Q. Esa es la densidad de carga de una carga puntual y por eso se vuelve relevante haber hecho toda esta discusión de qué es en realidad una densidad de carga puntual. ¿Por qué es relevante? Porque nuestro elemento básico con el cual hemos ido construyendo poco a poco la teoría, nos basamos que existen cargas puntuales, particularmente estamos muy motivados por los electrones, y nuestra teoría y nuestras ecuaciones básicas son en realidad, en vez de escribir el campo eléctrico que genera una carga puntual, escribimos la ley de Gauss, que nos da eso, y la ley de Gauss, en este caso, una carga puntual, es simplemente esto. Es esto lo que nos da el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, esa sería la ecuación que satisface la solución que hemos conocido de siempre. Es decir, nosotros conocemos que el E, partimos tratando de construir un E, que lo que nos hacía era escribir la solución de una carga puntual, carga Q, en la forma 4pi epsilon 0, R menos R0 en este caso, donde R0 es donde estoy colocando la carga, en la dirección R menos R0. Entonces, la ecuación que satisface esta solución es esta, y por lo tanto, se fijan, necesitaba introducirle este nuevo concepto que es la densidad de carga. Eso es lo que me va a permitir, entonces, entender de dónde viene una carga. Entonces, si esto lo reemplazo acá, incluso puedo encontrar una relación matemática profunda. Me dice que la divergencia de Q partido por 4pi epsilon 0 de R menos R0. La divergencia está en las coordenadas R, no olvidar, no en R0. R menos R0 al cubo, eso es igual a Q por delta de R menos R0 partido por epsilon 0. ¿Ok? Entonces, si miro los dos lados, algunas cosas se pueden cancelar y encuentro una entidad matemática no interesante que me dice que la divergencia de el vector R menos R0 por R menos R0 al cubo es igual a 4pi por la delta Dirac. ¿Ok? Esto es una identidad matemática bastante útil, que en realidad, bueno, en nuestro caso, o sea, la hemos deducido por construcción. ¿Ok? Toda esta propiedad que está acá, matemática, parece un poco exótica, la logramos por construcción. Es decir, que a sabienda que construimos toda nuestra teoría, que una carga puntual genera un campo eléctrico como el que está acá, y después demostramos que entonces el campo eléctrico tenía propiedades interesantes, como que el rotor era cero, y también descubrimos la ley de Gauss, que nos enseñó usando esta expresión de acá, que el flujo sobre un volumen, sobre una superficie cerrada que contiene un volumen, era igual a las cargas al interior del volumen. Eso lo transformamos en nuestra ley de Gauss, que a su vez, para una partícula puntual, su densidad de carga entonces se escribe como la delta Dirac por la carga. Eso entonces entrega esta propiedad matemática que está acá, que es bastante, yo diría, como propiedades profundas, es difícil de verla al ojo, aprenderla así, pero efectivamente esto nos da una ecuación diferencial con la cual explicamos una delta Dirac, y aquellos que en el futuro quizás estudien algunos métodos muy sofisticados de las matemáticas que llamamos funciones de Green, ¿ok? Esto es la función de Green que efectivamente me da el tipo de carga, es decir, que uno tiene que aprender a encontrar
ecuaciones para lo que llamamos pulsaciones lineales. Es una técnica matemática muy sofisticada para resolver ecuaciones diferenciales, ¿ok? Pero que aquí, bueno, está este resultado, simplemente lo hago mencionar porque puede ser importante para aquellos que alguna vez estudien esto que llamamos el formalismo de Green o funciones de Green para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Simplemente eso lo menciono ahí, porque seguramente es algunos que estudian un poco, métodos un poco más complejos de resolución de ecuaciones diferenciales, quizá algún día se encuentren con estas funciones de Green, y simplemente quiero decir aquí cómo aparecen de la física en forma muy natural, están muy implícitas porque tiene que ver con la solución de una carga puntual con la cual construimos toda nuestra teoría. Ok. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer otro complemento importante, pero eso nos va a regalar algo muy importante que llamamos la ecuación. ¿Ok? Ecuación. No sé si alguien tiene alguna duda, porque ahora vamos a cambiar un poco, a empezar a sacar cosas útiles. Esto simplemente era necesario insistir porque nos resuelve algo que no podíamos evitar, es saber cómo es la densidad de carga, una carga puntual, y con ella construimos la densidad de carga de cualquier cosa. En realidad son puras sumas de deltas de Dirac. ¿Ok? Esa es la verdadera descripción. Un poco complejo, pero es así. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta de eso, porque ahora vamos a cambiar un poquito en otra dirección que tiene que ver con otra utilidad de las ecuaciones de Gauss. ¿Está claro entonces para todos? No sé si es que nadie tiene duda de eso. ¿Estamos bien? Green, ¿para qué me sirve? Green sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Cuando tú tienes, o sea, la idea, o sea, simplemente dejar la idea general, es cuando tú tienes muchas ecuaciones se pueden escribir de esta forma, pero en particular tienes operadores diferenciales que pueden ser más que el que yo estoy escribiendo ahora, pero si imagínate tienes una función que desconoces y si tú quieres resolver esta ecuación, o sea, me doy un g dado y quiero conocer phi, g es dado, es parte de la función, esta es la incógnita, es como si quieres el análogo sería dt phi igual g y yo quiero conocer cuánto vale phi, o sea, quiero resolverlo esta ecuación. La forma, entonces acá tú lo resolverías, simplemente dirías, bueno, sí, algo así como la integral de g. ¿Ok? Muy simplemente. Pero cuando tenemos operadores como esto que está acá, o cosas como esto que está acá, que son vectoriales, un poco más complejo, esto se resuelve a través de encontrar lo que llamamos la función de Green. Es decir, que la solución de phi, esto que está acá, la solución de esta ecuación que está acá se escribe simplemente como psi por la función de Green. Voy a usar un g mayúscula para distinguirla de este otro g de Green por g de R. Y uno se pregunta, ¿y qué es la g que puse acá de Green? Este es simplemente la solución de la ecuación, pero en vez de usar un g cualquiera, usando una delta Dirac. Profe, ¿puede repetir que de verdad no caché nada desde que pasó a la parte derecha de la hoja 4? Ok. Entonces la pregunta que alguien me hizo fue, ¿de qué sirve este formalismo de Green? Que se lo mencioné de cultura general. ¿Ok? Entonces, esto sirve porque es un método para resolver ecuaciones. Muchas ecuaciones lineales, este es un ejemplo, pero ¿cuál es la ecuación lineal? Si yo tengo que resolver esta ecuación, si alguien me dice, mire, usted tiene que resolver alguna ecuación como esta u otra, con distintos operadores diferenciales, solo cambia el operador diferencial. Por ejemplo, podría ver lo que les voy a hacer después, que es un laplaciano, u otra cosa. Entonces lo que les dije es que, imagínense cuando uno tiene una ecuación de la forma simplemente dt phi igual g, y eso es muy fácil de resolver. La solución de esta ecuación diferencial es que psi es igual a la integral de g de t. Muy fácil, muy simple. Pero cuando uno tiene operadores diferenciales como esto de acá, y uno trata de encontrar la solución de esta ecuación, no es llegar y decir qué tipo de integral hago al otro lado. La forma de resolver eso es que uno tiene que hacer integrales, en este caso acá de volumen, ¿ok? Donde se integra este g que está acá, esta función que supongo que es conocida, por la función de Green asociada a esta ecuación diferencial. Y la función de Green asociada a esta ecuación diferencial es resolver la misma ecuación, pero en vez de que haya un g, hay una delta Dirac al otro lado. ¿Ok? Entonces, la gracia que tiene este método de las funciones de Green es que para cualquier g que me dé la gana aquí colocar, o cualquier ecuación que hago acá, en realidad la ecuación importante a resolver es la ecuación con una delta Dirac. Una vez que resuelvo esta ecuación, entonces reemplazo el g en esta integral y tengo la solución para todo g. ¿Ok? Me da la solución de cualquier ecuación diferencial. Entonces, en este caso, si yo tenía una ecuación como esta que estaba acá, con una densidad cualquiera, la forma de resolver ese problema es resolver esta ecuación de Green, que ya la resolvemos. El g es estrictamente ese que acabo de encontrar ahí, es decir, es R menos R0
partido por el módulo de R menos R0, esa es la función de Green, y por eso, fíjense, me dice esto, o sea, ¿qué me dice esto? O sea, se los puedo decir ahora, ya que me lo preguntaron más profundamente. Si alguien me dice, ¿cuál es la solución de esta ecuación? O sea, uno dice, yo tengo esta ecuación que está acá, y yo quisiera encontrar la solución de esta ecuación que está acá. La respuesta es muy simple. La solución de esta ecuación es la integral de volumen, ¿ok? De ρ, de la función que está acá, ρ partido por epsilon 0, eso que está aquí, por la función de Green que satisface esta ecuación. ¿Y cuál es la función de Green que satisface esta ecuación? Bueno, es la ecuación donde acá entonces coloco una delta de Dirac y coloco esto que está acá. Y por lo tanto, si coloco una delta de Dirac, la función de Green que satisface esta ecuación diferencial es justo esto que está acá. Es la función de Green que tengo que satisfacer aquí, g de Green que hay que colocar acá, es simplemente el que está ahí explícito, es decir, que la solución de esta ecuación es simplemente ρ partido por epsilon 0 de R menos R0 partido por R menos R0 al cubo, que es lo que está acá, y el 4π hay que pasarlo hacia el otro lado, así que me queda un 4π acá abajo. Y esa es la solución que hemos usado toda la vida. De hecho, esta fue la ecuación que escribimos la primera vez que resolvimos el campo eléctrico. Ahora lo puedo ver como una función de Green. Usando el método de Green me enseña que la solución de esta ecuación es resolver esta ecuación con una delta de Dirac. En este caso lo resuelvo explícitamente, vale esto, y por lo tanto esta es la función de Green. Por lo tanto me dice que cualquier solución se escribe como eso que está ahí. ¿Okay? Así que, Profe, como para ver si sí, entendí. Eso, sí. lo que anotó como después de la línea en la parte de la derecha de la hoja 4 es que, ya, dado esa, la Ecuación fórmula de diferencial. Gauss, Sí, dado la fórmula de Gauss, sí. cuando ya, para ver si entiendo, cuando el campo eléctrico tiene esa forma, entonces G de Green, ¿es eso? Como que no caché muy bien. No, es más fuerte. O sea, lo que les estoy diciendo es más profundo. Pero vuelvo a insistir, no es que, porque Green tiene toda una técnica más sofisticada. Lo que estoy diciendo es que, vuelvo a decirlo con cuidado, es que la solución de esta ecuación es esto. La solución de esta ecuación es la integral de volumen de la densidad de carga partido por 4pi epsilon 0 R menos R0 partido por R menos R0 al cubo. Y esto, y tú me dices, pero ¿y cómo? Cualquier ρ que coloque acá, la solución de esta ecuación es eso, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿y de dónde saqué esto que está acá? Esa cosa que marqué en rojo. Eso que está ahí es la función de Green asociada a este problema. ¿Ok? Es decir que G satisface esta ecuación. G es la ecuación que satisface G de esto igual a una delta Dirac. ¿Ok? Entonces, este método que me enseña que cada vez, y eso es en general, ¿ah? Cada vez que tengo una ecuación diferencial lineal, en vez de resolver la ecuación para ρ cualquiera, la forma de resolverlo es que uno resuelve solo para la delta de Dirac. Si yo soy capaz de resolver el problema solo para la delta de Dirac, entonces encontré la solución para cualquier función ρ. ¿Ok? Y eso es lo que les traté de decir acá. Los traté de convencer que si alguien me da una ecuación cualquiera u otra ecuación, la solución, o sea, aquí coloco un ejemplo, quizás fue un mal ejemplo, haber colocado un laplaciano, haber colocado cualquier operador diferencial, no necesariamente divergencia, cualquiera. La forma de resolver esa ecuación diferencial pasa por resolver el problema colocando una delta de Dirac. Si yo soy capaz de resolver ese problema, entonces lo resolví para cualquier densidad, para toda densidad. ¿Okay? Así que es un método muy, muy poderoso las funciones de Green, pero hay que demostrarlo y explicar por qué funciona. Aquí simplemente lo aplicamos en este ejemplo, que es la ecuación de Gauss, pero es un método muy general de resolver ecuaciones diferenciales. Si yo tengo una ecuación lineal, tiene que ser lineal, esa es la única restricción, lineal, con derivadas muy complicadas. Si yo resuelvo el problema reemplazando la parte inhomogénea, porque esta parte no depende de mi variable, inhomogénea, la reemplazo por una delta de Dirac y resuelvo la ecuación diferencial, entonces encontré la solución para cualquier función, para cualquiera. ¿Okay? Como acá, fíjense, aquí no les he dicho cuál es el ρ y ya sé cuál es la solución. ¿Okay? Esa es la gracia del método de Green. ¿Okay? Pero demostrarlo, etcétera, requiere hacer teoremas, requiere hacer cosas muy sofisticadas. Entonces, por ahora simplemente traté de explicarle de dónde venía la idea intuitiva y por qué puede ser útil. ¿Es claro? No sé si alguien no lo entendió. De todas maneras, lo que deben entender es un método de ecuaciones diferenciales. Entonces, vuelvo a preguntar, no sé si es claro o alguien no entendió. ¿Estamos bien? Ok, supongo que si no me hacen preguntas estamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
vamos a hablar de una ecuación importante, son un poco de matemáticas, vamos a hablar de algo que sí tiene mucho interés en la física, que se llama ecuación de Laplace y de Poisson. Estas son dos ecuaciones muy interesantes, muy importantes. Ambos son dos matemáticos y físicos y astrónomos franceses que hacían, bueno, en la época hacían mucha física, astronomía y matemática. Laplace, particularmente en Francia, le llamaban el Newton francés. Realmente fue alguien hizo muchos problemas desde la astronomía, teoría de probabilidades. Poisson también, en astronomía, matemáticas. Fueron los dos grandes personajes, estuvieron muy cerca uno del otro, hicieron grandes cosas, digamos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál es el interés que en nuestro contexto de la ecuación de Gauss van a ser cosas interesantes? Lo siguiente, hasta ahora nuestro formalismo, nuestra teoría, hasta ahora lo que hemos aprendido es que el campo eléctrico ocupa todo el espacio y que el origen del campo eléctrico se debe a que hay densidades de carga que están en el espacio, que es lo que discutimos antes. Por otro lado, también descubrimos que el rotor del campo eléctrico era cero. Estas son las dos ecuaciones con las cuales hemos ido resumiendo todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Okay? Ellas por ahora resumen todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, lo que hizo en realidad Poisson, y recuperó una ecuación que había estudiado Laplace en otro contexto físico, que es la termodinámica, es que mezcló estas ecuaciones. ¿Cómo las podemos mezclar? Bueno, entonces Poisson, esta fue una idea de Poisson, entonces Poisson lo que hizo fue que a partir de que el rotor del campo eléctrico es cero, entonces vamos a usar el hecho que, entonces quiere decir que existe lo que llamamos un potencial electrostático. ¿Ok? Entonces phi potencial electrostático. Y lo que va a hacer es usar la otra ecuación de Gauss para encontrar una ecuación para el potencial electrostático. Entonces simplemente lo reemplazó acá, y entonces usó esta ecuación y reemplazó la expresión que estaba antes, es decir, que esto es menos la divergencia del gradiente del potencial, y eso lo va a igualar a la densidad de carga partido por epsilon cero. Entonces este símbolo que está acá, primero que nada, tiene un nombre, en honor a la persona que lo estudió profundamente. Esto que está acá, entonces no olvidar, eso que está ahí es gradiente, o sea, esto es, o si quieren, divergencia, y esto que está acá es gradiente, son cosas distintas. Divergencia y esto es gradiente. ¿Ok? Esto que está acá le tenemos un nombre y le ponemos un símbolo, de hecho muchas veces nos gusta escribirlo así, le colocamos un 2 y le llamamos laplaciano. ¿Ok? En honor a Laplace. ¿Quién? Laplaciano. Entonces, Laplace va a usar este símbolo para estudiar un problema interesante que vamos a tratar de discutir, digamos que también tenemos el análogo eléctrico, así lo voy a discutir, que fue muy importante. Entonces, esto hace que nuestra ecuación de Gauss para el potencial electrostático, ¿okay? Entonces, la ecuación de Gauss, entonces Gauss para el potencial es el laplaciano de phi igual a menos la densidad de carga partido por epsilon cero. ¿Ok? Y esta ecuación que está acá va a ser una ecuación importante porque es con la ecuación que en realidad resolvemos muchos problemas de calcular potenciales. Esta ecuación que está acá es una ecuación escalar. Esto tiene un nombre, se llama ecuación, fue derivada por Poisson. Ecuación de Poisson. Le voy a explicar qué cosas tiene. Esa es la ecuación de Poisson. Y en el caso particular, que ρ es cero, que no hay densidad de carga, voy a resolver ejemplos con eso primero, que son más fáciles. Cuando ρ es cero, entonces la ecuación anterior se escribe como el laplaciano de phi, ¿ok? Igual a cero. Y esta ecuación fue encontrada por Laplace, antes, estudiando la termodinámica. ¿Okay? Donde en vez de aquí ser phi el potencial electrostático, para Laplace, este phi era la temperatura. Cuando uno estudia, por ejemplo, una barra metálica y uno se pregunta cómo, si lo caliento a un lado, lo caliento a otro lado,
cómo se distribuye la temperatura, la ecuación de la temperatura satisface el laplaciano igual a cero. Ese es el origen por qué le llamamos ecuación de Laplace. Así que esta otra ecuación también es importante, que es un caso particular de la ecuación de Poisson, pero que fue encontrada físicamente antes que la ecuación de Poisson. Es lo que llamamos la ecuación de Laplace. Entonces esto se llama ecuación de Laplace, escrita por supuesto por Laplace y estudiada por Laplace. ¿Okay? Encontró varios métodos incluso para estudiar esta ecuación de Laplace. Entonces, la primera observación que yo diría, todavía no hemos dado mucho lo que es este operador, ya lo voy a explicar un poco más. La primera observación que debiera decir es que esta ecuación fue encontrada, esta última ecuación fue encontrada en la termodinámica, no en la parte electrostática. En la parte electrostática encontramos esta ecuación, ¿ok? Que este es un caso particular, pero fue descubierta antes. Esta última ecuación fue descubierta, propuesta en termodinámica, ¿ok? Por Laplace. Entonces, por eso llamo el nombre de Laplace. Pero entonces, ¿qué es este símbolo que está acá? O sea, ¿qué es esto que llamamos, o cómo entender un poco que este símbolo está acá? ¿Ok? Que muchas veces, entonces, por ahora para nosotros esto es simplemente la divergencia del gradiente. Si quieren verlo así, la divergencia del gradiente. También hay mucha gente, simplemente es notación. Voy a colocar aquí también. También hay muchos libros que ocupan otro símbolo, también se denota. A mí me gusta más con el cuadrado, pero se denota simplemente así. Se denota con un triángulo al revés. Eso también lo llamamos laplaciano. ¿Okay? Depende de la escuela o lugar donde uno estudie ese tipo de cosas, también se le suele anotar así, es un triángulo al revés. ¿Okay? A mí me gusta más esta porque me recuerda que son dos operadores diferenciales. En cambio, esto acá me tengo que recordar que es la definición de operadores diferenciales. ¿Okay? Es un poco minimizar la notación, pero simplemente le describo los símbolos que se suelen usar. ¿Pero qué es esto? Entonces, primero que nada, entonces vamos a dar una interpretación para entender qué es este operador, para después entender qué son estas ecuaciones y qué podemos hacer con ellas. Entonces, interpretación, lo hacemos primero en cartesianas, porque es más fácil entender las cosas ahí, cartesianas. Entonces, quiere decir que voy a suponer que el potencial electrostático depende de coordenadas cartesianas, x y z, y me voy a preguntar qué es este símbolo que está acá. ¿Ok? Me hago la pregunta, ¿qué es este símbolo de acá? Y eso lo represento en coordenadas cartesianas. Entonces, eso por ahora simplemente sería la divergencia, que la sabemos calcular, y el gradiente. Así que los voy a calcular en cartesianas y voy a decir qué es lo que es eso. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí, entonces es lo siguiente. En coordenadas cartesianas, recuerden que simplemente esto me queda la divergencia del gradiente, acá está el gradiente. ¿Pero qué es el gradiente en coordenadas cartesianas? Es muy simple, era d a de x de phi en la dirección x unitario, más d a de y de phi en la dirección y unitario, más d a de z de phi en la dirección z unitario. Eso es el gradiente. ¿Y qué es la divergencia? La divergencia era la derivada de la componente en x de la componente x más la derivada de y de la componente y, etc. Es decir, que es la derivada de x de la componente x, pero la componente x vale de x a de phi, más la derivada en y de la componente y, así me queda de y a de phi, más la derivada de z de la componente z, así que me queda de z de z a de phi. Y por lo tanto, el laplaciano, ¿ok? Simplemente el laplaciano de phi en coordenadas cartesianas es la suma de las segundas derivadas. ¿Ok? Eso es el laplaciano, entonces, coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, cuando eso, ¿qué nos está diciendo? Que son coordenadas cartesianas. ¿Ok? ¿Eso qué nos dice? Nos dice esencialmente, que nos está diciendo eso, que la ecuación que satisface el potencial electrostático tiene que ver con las segundas derivadas, y por eso nos gusta colocarle un todo acá, y esto como si fuera una derivada, y son la suma de las segundas derivadas, y es igual a la densidad de carga. Es decir, entonces, ecuación de Poisson, si la tuviera que escribir en coordenadas cartesianas, entonces ecuación de Poisson
En coordenadas cartesianas simplemente sería esto, sería dx phi más dy phi más dz phi igual a menos la densidad de carga, que debería ser una función de x, de y, de z, partido por epsilon 0. Esa sería la ecuación de Poisson en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, que la vamos a tratar de empezar a resolver luego, es la ecuación que me da el potencial electrostático si quisiera describirlo. Pero muchos problemas, como se han fijado, nos interesa tener otras simetrías, no solo nos interesa tener las simetrías cartesianas. Entonces, voy a anotarlo en general, una expresión cómoda para calcular, y después vamos a hacer ejemplos. Esencialmente voy a hacer hartos ejemplos interesantes, porque esta ecuación sí es muy interesante resolverla en muchos aspectos. Entonces, en coordenadas curvilíneas, en coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿ok? Entonces, eso les recuerdo, eso tenía que ver con tener factores, estos llamados factores de escala. Entonces, hay una sola fórmula y eso es como, teniendo estos factores que llamamos 1, 2 y 3, etc. Entonces, tenemos una sola forma compacta de escribir esto. Entonces, lo voy a escribir en esa forma compacta. Entonces, ¿cómo es la forma compacta? Es la siguiente. Les recuerdo que el gradiente de phi, o sea, el gradiente de phi en coordenadas curvilíneas cualquiera, ortogonales, era la forma 1 partido por h1 de a de coordenada 1, de phi más 1 partido por h2 de a de q2 de phi, más 1 partido por h3 de a de phi a de q3. Y por otro lado, habíamos aprendido algo interesante, no sé si se recuerdan, pero les anoto la expresión. En general, el gradiente de f, la divergencia, perdón, de f en coordenadas curvilíneas era simplemente 1 partido por h1, h2, h3. ¿De qué cosa? De la derivada, entonces era esencialmente la derivada, nos quedaba así, nos quedaba, si derivábamos con respecto a la primera coordenada, nos queda d, entonces de q1 de f1, la componente 1 de f, multiplicado por h2 por h3, más la derivada, más el factor h1 por la derivada de f2 a de q2 por h3, más la última que es por simetría h1, h2, h1, h2, de f componente 3 a de q3. ¿Ok? Todas estas fórmulas ya la hemos discutido, simplemente quiero mezclarlas para ahora con ellas usar la expresión que usamos para el laplaciano. Entonces, el laplaciano hay que mezclar estas dos cosas. Desgraciadamente nos queda una fórmula un poco fea, pero la vamos a colocar explícitamente. Entonces, usando estas dos cosas que nos queda, el laplaciano entonces va a ser 1 partido por h1, h2, h3. Eso no lo puedo evitar. Después, nos va a quedar la derivada de, fíjense, de la componente 1. Pero la componente 1, y aquí me faltó colocar E1, esto es vector, E2, vector, E3, vector. ¿Ok? La componente 1 del gradiente. Entonces, la derivada del componente 1 del gradiente, es decir, que me queda así, me queda d a de q1 de la derivada 1, pero la derivada 1 vale 1 partido por h1 de a de q1, ¿ok? Y esto a su vez multiplicado por h1, por h2 y h3, ¿ok? Más las mismas permutaciones que están ahí, o sea, uno se lo aprende, se fijan, hay dos derivadas, pero los factores de escala aparecen por todos lados, por acá arriba, y aquí está phi, por supuesto. Aparece por arriba, por abajo, así que es una expresión un poco compleja, pero la noto. La gracia es que eso no sirve para coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, por eso me gusta más bien aprender esta expresión que las otras, porque si no hay que saberse demasiadas fórmulas, y esto por lo menos, si uno se sabe estas dos, hay que combinarlas, y esa es la forma, yo diría, más simple de entender esto. Entonces la siguiente es, nos queda d a de q2 de simplemente 1 partido por h2 de a de q2 de phi, multiplicado por factores de escala que me faltan, que es h1, h2, más d a de q3 de 1 partido por h3 de phi a de q3
por H en este caso, aquí noté mal, H1 y H3 aquí es H1 y H2. ¿Ok? Esa fórmula que está acá es la que nos permite en general calcular el laplaciano en cualquier coordenada. ¿Ok? O sea, obviamente uno se recuerda fácil en coordenadas cartesianas, creo que la forma más común de acordarse es muy simple, pero en casos más complejos se tienen que recordar usarla en coordenadas un poco más difíciles, digamos, es más complejo, donde lo único que hay que recordarse, no olvidar, o sea, obviamente nunca hay que olvidar qué cosa, y ya va a empezar a hacer problemas para que sea un poco más interesante, es que en esférica, obviamente h de r vale 1, h de teta, ángulo polar, polo norte, vale r, y h de phi vale r, seno de teta. En cilíndricas, h de r, o ρ si quieren, vale 1, h de z vale 1, y h del ángulo entonces vale ρ en este caso. ¿Ok? Entonces, eso nos da fórmulas que podemos usar. De todas maneras, si miran la página web, voy a volver rápidamente a a la hoja, por si acaso alguien no alcanzó a escribir, pero si miran la página web, ahí debo tener seguramente el laplaciano, está escrito acá el laplaciano, ok, acá está el operador laplaciano, ok, donde acá se fijan, lo definen con el triángulo al revés, o también lo colocan con el nabla al cuadrado, o sea, nabla al cuadrado, o el triángulo al revés. Bueno, aquí está para vectores, eso todavía no hemos discutido, así que no voy a entrar a discutir qué es lo que es todavía eso. Y acá simplemente muestra algunas propiedades, por ejemplo, muestran que el laplaciano es un operador lineal, es decir, que el laplaciano es la suma de los laplacianos. El laplaciano, el producto, es igual que cuando uno toma la segunda derivada de un producto, obviamente no es solo el laplaciano el primero por el segundo, más el segundo el primero, hay términos cruzados que son dos veces, en este caso, los respectivos, como estos son gradiente, punto, gradiente G. ¿Ok? Tiene este tipo de propiedades, ¿ok? Más o menos naturales. Acá seguramente está escrito en coordenadas cilíndricas, lo que yo se lo acabo de escribir en cualquier tipo de coordenadas, pero aquí está explícitamente escrito en coordenadas cilíndricas. Se fijan que quedan bastantes derivadas, son las que están acá al final, o en coordenadas esféricas, que es las que están acá. ¿Ok? Y acá está en coordenadas ortogonales curvilínea, que fue exactamente lo que les acabo de enseñar. ¿Ok? Entonces yo lo que les puse fue justo en coordenadas curvilíneas que derivan y ocupamos esta fórmula para calcular. Entonces, no sé si tienen preguntas, porque ahora vamos a resolver ejemplos de esto para clarificar un poco cómo podemos trabajar con la ecuación de Laplace y Poisson. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a volver de todas maneras a nuestra hoja para que quede más claro qué es lo que estamos viendo. ¿Ok? Ups. ¿No? Nos perdimos. Solo un segundo, ya voy a volver, ahí sí. Ok, ahí está ahí lo alcanzan a ver. Muy bien. Ok, no sé si alguien tiene preguntas, o si no hacemos ejemplos para que vean cómo, o sea, bueno, aquí está la expresión un poco complicada, cómo podemos usar esta ecuación para calcular cosas. Pero fue un pequeño detalle que en lo que marcó en azul, que es laplaciano en el fondo para ¿Sí? cualquier sistema de coordenadas, los h's van dentro del paréntesis del... Sí, fui quizás poco cuidadoso. Por supuesto, fíjate que acá esto deriva todo. O sea, aquí debe haber colocado, voy a colocar un paréntesis con otro color para que quede más claro. Esta derivada está derivando todo lo que está acá adentro. Esta derivada está derivando, o sea, hay una derivada afuera, puse mal el paréntesis, llega hasta acá. La derivada de acá, tienes razón, deriva todo el paréntesis, tienes toda la razón. ¿Ok? O sea, es 1 partido por H1, H2, H3, y acá te fijas que tienes que derivar, y cuando derivas tomas todos los elementos. Acá quizás lo escribí mal, es así. Acá lo escribí mal. Es con la derivada aplicando a toda la derivada va primero, ahí me equivoqué a escribirlo mal. Es la derivada aplicada a los factores de escala. Están dentro de las coordenadas. ¿Ok? Ahí está correctamente escrito. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? De todas maneras, yo creo que lo que necesito de verdad es que lo sepan en coordenadas cartesianas. Eso es lo que sí o sí necesito que sepan. Lo otro, no necesariamente es necesario sabérselo de memoria, cosas así, pero es importante tener fórmulas, en mi opinión,
prácticas como esta acá, porque esta no solo vale para coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, también vale para muchas otras coordenadas que uno puede definir que no la hemos visto en el curso, que pueden ser interesantes, como elíptica, que son curvilíneas y ortogonales. ¿Ok? Entonces, la gracia de esto es que lo permite escribir en una sola forma muy compacta para muchas coordenadas distintas. Entonces, la gracia es escribir ecuaciones que no dependan de la representación que uno ocupe. Obviamente, en la práctica, lo que vamos a usar mucho son las coordenadas cartesianas, así que son esas las que sí o sí tengo que saberlo. Entonces, el laplaciano es simplemente la suma en coordenadas cartesianas de las segundas derivadas de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, vamos a hacer ejemplos para un poco entender cómo uno trabaja con la ecuación de Laplace. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a partir con el primer ejemplo. Vamos a partir con los ejemplos más simples posible y los vamos haciendo más complejos a medida que vamos avanzando. Entonces, el ejemplo 1, simplemente primero lo dibujo y después lo escribo. Entonces, lo que voy a querer es, imagínense un cable de alta tensión. Coloco otro acá. Y entonces entre medio hay un cable, coloco un cable aquí acá. Y entonces, obviamente este cable, si uno mide, bueno, hay voltímetros, se llaman los aparatos de medida, esencialmente mide diferencias de potencial. Supongamos que acá hay un voltaje VA y hay un voltaje B, y uno se pregunta cómo es la caída, la pregunta que quiero resolver es cómo es la caída de tensión a lo largo del cable. Supongamos que X parametriza el cable, y entonces la pregunta que me quiero hacer es cómo es la forma del potencial, quizás de Carlos Phi, bueno, nos gusta llamar B muchas veces, pero bueno, si la notación que estoy usando es Phi, voy a colocar Phi. ¿Cuál es el potencial electrostático a lo largo de este cable? Es decir, el problema que en realidad vamos a resolver, esta es la motivación, lo voy a explicar más precisamente, motivación. Lo que vamos a resolver es dado un cable, entonces, dado un cable, ¿ok? De largo, damos largo L, ¿ok? ¿Ok? Con voltajes en sus extremos BA y BB, encuentre el potencial electrostático o el voltaje, es el lenguaje más ingenieril, potencial electrostático, entonces, electrostático, lo que diríamos entonces, o voltaje es el lenguaje común que ocuparía un ingeniero. ¿Cuál es el voltaje en el cable? ¿Ok? Entonces la idea es, simplemente uno diría, se imagina un cable, lo imaginamos por simplicidad en línea recta, o sea, más simple. Obviamente, en el caso de los cables de alta tensión, esto hace una curva más complicada. ¿Alguien conoce cómo se llama la curva que hace un cable que cuelga? Un problema matemático interesante. Tiene que ver con la optimización de la energía potencial. ¿Alguien conoce cómo se llaman esas curvas? Simplemente porque, bueno, el nombre conocen bien muchos ingenieros, pero no sé si alguien lo conoce. ¿Cómo se llama una curva que cuelga? ¿Alguien sabe eso? Si yo tomo una cuerda por dos puntos, la curva que forma no es una parábola, es otra cuerda, es otra curva. ¿Alguien conoce cómo se llama esa curva? ¿Catenaria? Muy bien, catenaria. Entonces, catenaria, muy bien. Eso uno resuelve, pero usando llamados principios de mínima acción, que simplemente uno coloca la gravedad y coloca un cable, hay que asociarle a cada punto del espacio, tiene una cierta masa, y uno lo encuentra, y encuentra esta curva muy bonita que se llama catenaria, que bueno, que en este contexto no vale la pena entrar, simplemente voy a usar la catenaria, voy a suponer que es una línea recta, que es más simple, y obviamente una línea recta la voy a escribir con una coordenada X. En el caso de la catenaria hay que escribirla con un elemento de arco que se llama S, ¿ok? Que lo debería escribir, pero esencialmente escribir la ecuación de Laplace en estas coordenadas curvilíneas que están acá, y aquí lo están coordenadas cartesianas, pero es para que un poco vean el tipo de modelos como uno hace, y en la práctica cómo uno saberlo, porque si yo conozco el potencial electrostático, lo derivo y encuentro el campo eléctrico, y entonces encuentro la fuerza, sé cómo se van a mover las cargas, etcétera, etcétera. Así que
eso va a ser importante resolver la ecuación de Laplace, porque a partir del potencial electrostático podemos calcular todo. Entonces el problema que vamos a resolver nosotros es un poco más simple, motivado por este problema, que es un problema corriente, digamos, de la ingeniería, es que nos vamos a dar algo que tiene, no sé, aquí está en x igual 0, y aquí está en x igual L, aquí el potencial vale B, B, y aquí el potencial vale VA. ¿Ok? Entonces, ¿está claro el problema para todos? ¿Alguien que no entienda? Sí, es catenaria, alguien escribió bien, es catenaria, es perfecto, alguien preguntó si era catenaria la curva. ¿Está bien? ¿Está claro para todos el problema que queremos resolver? ¿Sí? Entonces queremos resolver simplemente eso y ahora cómo lo implementamos matemáticamente. Entonces, solución. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, esto lo resolvemos simplemente, hay que escribir la ecuación de Laplace. ¿Por qué Laplace? Porque aquí no hay carga. Entonces, eso es, ¿por qué aquí no colocamos ρ? No hay carga. Simplemente no hay carga. La diferencia potencial se va a deber a agente externo, es decir, por ejemplo, hay un campo eléctrico externo, incluso este material, y genera que aquí tenga un cierto valor, aquí tiene otro valor, y eso genera que hay una diferencia potencial, no necesariamente hay cargas, sino tendría que decir que el cable tiene cargas, y al colocar las cargas, entonces habría que escribir la ecuación de Poisson y no la ecuación de Laplace. Así que en este caso la ecuación que tenemos que resolver es muy simple, esta ecuación que está acá, y en este caso es como se imaginan, lo podemos resolver de un extremo y acá simplemente me voy a colocar un sistema de coordenadas. Obviamente mi phi, dado que es un cable, el phi entonces voy a suponer que es unidimensional, no hay ninguna razón por la cual dependa de x y de z, y además satisface que phi evaluado en x igual a 0, esto tiene que valer v de a, y en phi igual x igual L, esto tiene que valer V de B. ¿Ok? Eso son lo que típicamente en matemáticas llamaríamos condiciones de borde. ¿Ok? En matemáticas llamamos a estas condiciones los extremos condiciones de borde. O sea, no basta escribir la ecuación diferencial. Si además dependiera del tiempo, caso que no es el caso, deberíamos escribir una condición inicial, pero además siempre, para que tenga sentido, la ecuación diferencial, la solución va a depender de cómo son las condiciones de borde, que en este caso, como tengo una ecuación de segundo orden, son dos derivadas, necesito dos condiciones, y entonces tengo que dar una condición en un extremo y dar otra condición en el otro extremo. ¿Ok? Es claro para todos porque necesito condiciones de borde para poder resolver este problema. Si no tiene condiciones de borde, no se puede resolver. ¿Está claro para todos? ¿Alguien no entiende por qué necesitamos bordes? Ok, estamos bien entonces. Se necesita entonces bordes, es muy importante. Los bordes de una ecuación diferencial, esta en particular no lo olviden, una ecuación de derivadas parciales. Aquí tengo, en principio, puede haber sido de x, de y, de z. Después vamos a resolver un plano y ahí vamos a ver que se va a volver mucho más difícil el problema, pero por ahora lo hacemos de manera recta para ir acostumbrándonos a cómo resolver el problema y con la motivación que si el problema puede ser útil y en realidad lo usamos muchas veces para estudiar problemas tan simples como este, da un cable, preguntarse cómo es la caída de tensión, ese es el lenguaje que les gusta también a usar los ingenieros, cuál es el voltaje a través de este cable y qué forma tiene. ¿Okay? Entonces resolvamos la ecuación de Laplace. Entonces, en este caso es muy simple, dado que x solo depende, entonces, dado que phi es solo función de x, entonces la ecuación de Laplace es muy simple, es simplemente la segunda derivada de phi igual a 0. ¿Ok? Como la segunda derivada de phi es igual a 0, entonces, bueno, ¿qué cosa derivada es igual a 0? ¿Qué cosa puede ser derivada de algo igual a 0? ¿Cuál debería ser la solución de algo que su derivada vale 0? ¿Cuánto debería valer? ¿Alguien sabe? Una constante. Una constante. Muy bien. Entonces, eso me dice que dx a de phi tiene que ser una constante. Ahí la integro una vez. ¿Ok? Pero ahora, si la derivada de phi es igual a una constante, ¿cuánto tiene que valer phi? ¿Cuánto debería valer phi? A A, X. XA xa más b, no se olviden, tiene que haber otra constante. más VA, sí. Entonces, la solución general es ax más b, donde por ahora a y b constantes, desconocidas, arbitrarias.
constantes arbitrarias. Pero debo satisfacer las condiciones de borde. Son las condiciones de borde lo que va a fijar mis constantes arbitrarias. Entonces debo satisfacer que phi en x igual a 0 vale VA. Y por lo tanto, fíjense, si lo evalúo en 0, 0 por A es 0, me queda B, y por lo tanto de aquí concluyo que B vale eso. Entonces hasta ahora mi solución se escribe de la forma phi de x igual a por x más BA, o VA. ¿Ok? Y ahora tengo que imponer la otra condición. ¿Ok? ¿Cuál es la otra condición que debemos imponer? Es que debemos imponer que phi de x, sí, está temblando, no se preocupen, ya pasó el temblor. Phi de x en L es VB. Entonces imponemos eso. Imponemos esta condición de acá. ¿Y eso qué me queda? Entonces me queda que phi, entonces, en x igual L, eso es A por L, más VA, y eso tiene que ser VB. Por lo tanto, de aquí puedo despejar la otra incógnita, A. Entonces, A me queda que vale VB menos VA partido por L. Y esto me da la solución final. Me dice que el potencial electrostático va a ser simplemente de la forma siguiente. Va a ser V. Profe, en la parte derecha de la hoja 9, dice potencial, ¿de qué cosa está evaluado? ¿En cuál? ¿Acá? No, en la parte derecha, lo primero que anotó. Da, ¿En qué está evaluado? No, parte X igual derecha de la L. hoja. acá, parte derecha de la hoja. Esta es la parte derecha. Ah, está Sí, sí, evaluado ahí, ¿en qué está evaluado ese potencial? en L. O sea, lo voy a escribir más acá. Con En más. X igual L. Ah, ya, ok. X igual L. En el otro extremo. ¿Ok? Y luego encuentro, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro esto que está acá. Y esto, fíjense, me dice, efectivamente, ¿qué me dice esto? Si yo tengo un cable, y este cable tiene un potencial, el potencial, uno dice, pero ¿y por qué va a tener un potencial un cable? Obviamente es porque hay un campo electroexterno, hay una fuente en algún lugar, una batería o algo que genera una diferencia de voltaje, porque ya en el futuro vamos a entender con una batería, pero genera una diferencia de voltaje. Si aquí hay un potencial A y aquí hay un potencial V sub B, entonces el potencial al interior de este cable, en cualquier punto X, es simplemente lo que acabamos de escribir. Es si lo grafico como función de la coordenada, me dice que en este caso, como la ecuación de Laplace es una ecuación de segundo orden, me dice que esencialmente si lo escribo como función de x, y en nuestro caso lo pusimos en 0 vale v sub a, ¿ok? No hemos dicho cuál es el potencial, cuál es más grande, supongamos que aquí vale v sub a, y después en el otro extremo, digamos que vale, en L vale v sub v, entonces nos diera una recta así, si lo ponemos así. Podría ser en el otro sentido, obviamente va a depender de cuánto vale A y B, pero nos dice que el potencial electrostático a lo largo de un cable no cargado tiene que ser lineal. Eso es lo primero que aprendemos. Así que anotemos esta moraleja. Entonces, lo que nos enseña este pequeño cálculo, es un cálculo muy simple, pero ya no empieza una intuición no menor, nos dice que un cable no cargado, un cable no cargado, no tiene carga. Si tiene carga, esto se tiene que resolver de otra forma. Si hay carga, tengo que volver a la ecuación de Laplace y acá colocar la densidad de carga, colocar una función de x, y esto hace que estas integrales cambien. Si no está cargado, simplemente me dice que, entonces observación, voy a colocar acá observación, un cable no cargado tiene y por eso a los ingenieros les gusta usar este lenguaje, tiene una caída de voltaje lineal. Caída de voltaje lineal. Y me aprovecho de decir lo mismo. Si para Laplace, ahora simplemente siendo una observación, Laplace, en la termodinámica, si alguien me coloca esto, por ejemplo, si alguien coloca
imagínense un cable, un desatornillador o alguna espada o algo metálico, ¿ok? Una barra metálica. Y en un extremo coloca, no sé, hay una llama, por ejemplo, vengo y con el cuchillo o con un largador, o sea, perdón, con un cuchillo o con algún tipo ¿cómo se llama? Atornillador, con un atornillador coloco la punta en él, eso va a hacer que acá haya una temperatura T1 y acá hay una temperatura T2. La ecuación de la temperatura satisface exactamente lo mismo. La ecuación de temperatura es el laplaciano igual a 0. Eso fue lo que resolvió Laplace. Lo que nos enseñaría este cálculo que vamos a hacer el potencial, simplemente quiero hacer el análogo para que vean y tengan intuición. Lo que nos diría es que la solución de esto es que la temperatura, en este caso, lo que haría es que caería linealmente de un extremo al otro extremo. ¿Okay? Eso es lo que uno aprendería con la ecuación de Laplace. O sea, si uno ocupa la ecuación de Laplace equivalente, en vez de ser para cargas, como lo estamos resolviendo nosotros acá, en vez de estar motivados por la caída de tensión de un cable, estuviéramos interesados simplemente en estudiar el problema de que si yo caliento, por ejemplo, una barra metálica o caliento un metal, entonces uno se pregunta, ¿y cómo cambia la temperatura a lo largo del metal? La respuesta sería trivial, la respuesta sería que la temperatura a lo largo de esto que está acá va a ir como una constante que tiene que ver con, no sé, en este caso sería simplemente la temperatura decae, así que debería ser algo así como T1 menos T2 con el largo del cable, la misma solución que encontramos, por X más en el otro extremo debería tener el valor del extremo de acá. Entonces simplemente quiero ilustrarles que uno puede ocupar esta ecuación que al mismo tiempo, mientras aprendimos potenciales, uno puede tratar de resolverlo. Veo en el chat que alguien me pregunta por qué no había carga. Yo me hice la pregunta sin carga, no es que no había carga, es que simplemente en un cable, cuando tú tomas un cable normal y le aplicas una diferencia de potencial, por ejemplo, un ejemplo práctico de esto sería, uno dice, pero ¿cómo esto lo hace en la vida cotidiana? Quisiera hacerlo en mi casa. ¿Cómo uno puede hacer este problema resolver la ecuación de Laplace? Un ejemplo de eso, entonces, en la casa, simplemente para que quede un poco más claro y más motivado, en casa, ¿cómo puedo tener un problema como este? Si tú tomas una pila, la gracia de las pilas, no sé si se han dado cuenta, o aquellos que no se han dado cuenta, pero las pilas, lo único que tienen de especial, las pilas no tienen ninguna otra gracia, nada más que aplicar una diferencia de voltaje. Ok, ya vamos a explicar en el futuro cómo funciona eso, pero hay una diferencia de voltaje de un lado al otro lado, y el voltaje, ¿cuántos volts son? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia de voltaje que aplica una pila aquí acá? Es decir, que si acá el voltaje es 0, acá el voltaje, ¿cuánto sería? ¿Alguien sabe cuánto es el voltaje que tiene una pila? ¿No? Nunca han tomado una pila. ¿Cuánto es? 1,2. 1,2 volt. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí uno se pregunta, o sea, yo simplemente tomo una pila, le coloco un cable, y el cable no es que tenga carga, ¿ok? Una vez que hay diferencia de voltaje, obviamente va a pasar una corriente, pero cuando pasa corriente uno puede calcular, no hay cargas, no hay cargas quietas, las cargas simplemente lo que hacen es que cargas entran por acá y cargas salen por acá. Así que es tal que la carga total es 0. Entonces, cuando uno tiene esto y uno se pregunta, bueno, en esta pila acá, ¿cómo será el voltaje en la mitad o en cualquier lugar? Entonces, lo que nos dice esto es que, ok, no es una recta, hay que resolverlo con la geometría que tiene el problema, pero si suponemos que está suficientemente doblado suavemente en un círculo suficientemente grande, entonces esto, si quieren, lo podemos describir por lo que llamaríamos un elemento de arco. O sea, cualquier cosa acá llamaríamos un elemento de arco ese. Esto más o menos debería ser la diferencia de voltaje por el largo que tiene el cable, por ese, más el valor que tiene en un extremo. ¿Ok? Eso más o menos lo que nos dice el cálculo que hicimos. Ok, estoy abusando un poco de notación, pero los quiero hacer notar que uno puede resolver muchos problemas como eso, y por eso son útiles. O sea, el voltaje me dice esto, y después de esto uno, bueno, aquí abusé, por lo que es ese, en realidad la coordenada aquí es el elemento de arco, cómo me muevo a lo largo de esto que está acá. No es una coordenada tan fácil como esta. Y después, claro, uno dice, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico lo calculan simplemente con lo que ya sabemos, es menos el gradiente de B. ¿Ok? Lo mismo que acá, o sea, el problema que resolví recién, o sea, me vuelvo hacia él, el problema que resolví y uno se quisiera preguntar, ¿cómo es el campo eléctrico a lo largo del cable?
¿Ok? Simplemente para hacer esta última observación que me parece interesante. Entonces, en casa. Eso simplemente para ilustrar un ejemplo cómo en la vida cotidiana vemos este tipo de cosas. Entonces, en casa, simplemente para terminar la última observación, y ahí dejo si es que alguien tiene preguntas. Entonces, recién resolvimos este problema de tener un cable. Esto sí lo resolvimos con mucho cuidado. Colocamos VDA, VDB, esto tiene un largo L. Encontramos que el potencial efectivamente era VDA, sí, VDB, perdón, VDB menos VDA partido por L por X más VDA. ¿Ok? Entonces, si uno se pregunta, ¿y cómo es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, como solo depende de una coordenada, en este caso es menos eso, es simplemente la derivada, es menos dA de X del potencial, por lo tanto el campo eléctrico, la dirección obviamente X unitario. Entonces el campo eléctrico nos queda que vale simplemente VA menos VA partido por L en X unitario, es constante. Entonces el problema que acabo de resolver me dice que el campo eléctrico en todos los puntos del espacio es constante. ¿Ok? Me dice exactamente eso. Me dice que es constante. O sea, el problema que resolví requiere un campo eléctrico constante. No un campo eléctrico ni crece ni crece, sino que es puramente constante. ¿Okay? Eso genera una caída de tensión lineal para el potencial electrostático o genera una caída de energía lineal para la energía eléctrica del problema. ¿Okay? Vamos en las próximas clases a resolver un problema más interesante. Ya simplemente quiero motivar antes de terminar la clase, es que voy a introducir toda una tecnología que tuvo que inventar Laplace y otras personas para resolver problemas, y van a ver que vienen de tratar de resolver problemas tanto del calor o problemas eléctricos, en particular lo que llamamos series de Fourier, y tiene que ver con una cosa que también llamamos transformadas de Fourier, que fue inventada, bueno, Fourier fue parte del desarrollo de eso, pero fue inventada para resolver ecuaciones de Laplace y ecuaciones de Poisson, en problemas con geometrías muy simples, no es ni siquiera geometrías complicadas. Así que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si algo no quedó claro o lo que quieran preguntar. Está abierto a cualquier pregunta, si es que hay preguntas, por supuesto. Yo, profe, Sí. tengo dos preguntas. La primera es, en la ecuación que se puede ver el decaimiento del voltaje, por ejemplo, en qué parte de esa ecuación se ve reflejado el material, por ejemplo, el que está hecho el cable, porque me imagino que es diferente. No, por supuesto. O sea, la información, como tú lo acabas de decir muy bien, o sea, hay una información, pero que la estoy ignorando. La información, bueno, obviamente tienes el largo, ¿ok? Pero esa no es una propiedad intensiva del material, porque uno dice, sí, pero a mí me gustaría hacer la resistencia o cosas así, está en los voltajes. Y ahí donde está esa información, aquí está escondida en esos lugares. Pero la Ok. resistencia, las propiedades del material te va a decir la diferencia de voltaje. O sea, si tú colocas, si el material reemplazo un cable de cobre por un cable de oro o de aluminio de otro, verías que lo que cambia fuertemente es la diferencia de voltaje. ¿Ok? La información está en Ok. estos V cortas que están ahí. O sea, deja de decirte de otra forma. Muchas veces la información, porque la ecuación no cambia mucho, o sea, salvo que hayan carga, la información del material está en las condiciones un poco de borde. Ellas van a guardar esta información. ¿Ok? Y por eso después vamos a aprender una cosa que se llama la ley de Ohm, que nos va a dar una relación entre la resistencia y el voltaje. Ahí te vas a dar cuenta por qué lo que estoy hablando tiene una relación más profunda. ¿Ok? Pero a este nivel está escondida en estas constantes. Ya, ¿Ok? ok. Mi otra pregunta era más como relacionada con la pila. Sí. En la pila, lo que sucede es que como que están polarizadas las cargas, como que en una parte de la pila estaban puestas todas las cargas y en otra no hay nada y cuando se suman se anula, una cosa así. Sí, se va anulando. En realidad tiene que ver con una cosa profunda que lo descubrió Volta. Tiene que ver con lo que llamamos el potencial químico. ¿Qué es esto? Tiene que ver con que un material y otro material le es más fácil entregar o absorber carga. ¿Ok? De hecho, tú puedes hacer una pila muy simple en casa. Si uno coloca una papa, tan simple, tomas una papa, por ejemplo, o una fruta también, pero una papa es un buen ejemplo. Y en la papa tú le colocas una moneda, por ejemplo, de algún material, plata, y después colocas otra moneda de otro material, por ejemplo, bronce. ¿Ok? Debido a que estos dos materiales son distintos, si ahora colocas genera una diferencia de voltaje. Si colocas un cable que los una, vas a ver que de la misma papa van a salir carga eléctrica y sale una pequeña corriente. ¿Ok?
Bolt descubrió esto estudiando una propiedad muy extraña en su época, fue que alguien descubrió que las patitas de rana muertas, cortadas, se movían y pensaban que tenían vida, hasta que él descubrió que tenía que ver con los electrodos que usaban que eran diferentes. Pero lo voy a discutir en algún momento con cuidado qué es una pila o cómo entendemos el principio básico de una pila. Pero esencialmente tiene que ver con el potencial químico de dos materiales que están al interior de esta pila. ¿Ok? Pero voy a explicar el principio físico de una pila en el futuro. Ya, gracias, profe. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, les recuerdo entonces, nos estamos viendo el jueves. ¿Ok? Traten de, ojalá, pues, si es que tienen dudas, me las digan, porque yo voy suponiendo que van aprendiendo todas las cosas, ¿no? Ok, entonces nos estaríamos viendo prontamente. Nos vemos entonces el jueves. Cuídense entonces. Gracias, profe. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Nos vemos.